Las criaturas de las creepypastas son entidades de terror urbano nacidas en el folclore de internet. No son simples monstruos de cuentos tradicionales, sino encarnaciones digitales de nuestros miedos más profundos. La pérdida del control, la intrusión en el hogar, el acecho en la oscuridad y la fragilidad humana. Estas criaturas suelen romper las leyes de la física y la lógica, operando en los márgenes de la realidad mediante fotos distorsionadas, testimonios anónimos, vídeos perturbadores y logs que mezclan ficción con elementos reales para hacerte dudar de su veracidad. ¿Qué es Sea Eater? Sea Eater, traducido como el devorador de semillas o cara de trapo, es una criatura humanoide depredadora de naturaleza enigmática y aspecto bestial. A diferencia de entes calculadores o conversacionales, actúa como un cazador instintivo que aterroriza poblados rurales y zonas boscosas, principalmente en la región fronteriza entre Estados Unidos y Canadá. Su objetivo principal durante sus ciclos de cacería es acechar, secuestrar y devorar niños, aunque en casos excepcionales captura adultos para fines de reproducción o transformación. Características. Posee una constitución humanoide alta y encorvada, piel de tono café verdoso y una larga cabellera oscura y descuidada. Viste ropa raída o abrigos oscuros y lleva la cara cubierta por una máscara de trapo cosida que deja al descubierto únicamente la boca y un ojo. Que en algunos relatos o dibujos de testigos se aprecia de un color rojo pálido. Expide un olor extremadamente fétido y podrido que suele ser el primer aviso de que la criatura se encuentra cerca. Su vida se divide en períodos de cacería activa y períodos de latencia. Fuera de su cacería no suele ser agresivo de inmediato, prefiere observar fijamente a las personas desde la maleza, inclinar la cabeza de forma extraña, mover los brazos o emitir ruidos guturales antes de desaparecer. Tiene la capacidad de influir en la mente de sus víctimas. Se introduce en los sueños de los niños y de quienes lo investigan, provocando parálisis del sueño y dejando mensajes susurrados donde advierte si la víctima aún no está madura para ser llevada. Historia y orígenes. El mito de Sea Eater cobró vida a través del blog Sea Eater Experiences, administrado por un personaje llamado Cliff Howry. Cliff comenzó a registrar correos, audios, fotos y relatos que le enviaban usuarios de distintas partes del mundo que afirmaban haber tenido encuentros con el ser. Entre los casos más perturbadores está el testimonio de una chica cuya hermana fue secuestrada tras pronunciar palabras que sonaban como Sea Eater, o el de David, un joven alemán que dibujó a la entidad de niño tras ser visitado en su habitación. La historia también incluye la existencia de una supuesta organización secreta que redactó una guía de 7 reglas estrictas para no provocar a la criatura, prohibiendo investigarla, atacarla o buscar a las víctimas, y el caso de Brady, un sobreviviente en un asilo que quedó con severas marcas en la garganta y trauma profundo. Psicología oscura. Desde el enfoque de la psicología oscura, Sea Eater representa el dominio absoluto mediante el terror invisible y la indefensión aprendida. Rompe la barrera de la seguridad del hogar al manifestarse en los sueños y en las habitaciones de los niños, anulando cualquier sensación de refugio. Al referirse a las víctimas jóvenes como semillas, la criatura deshumaniza a las personas, tratándolas como frutos que deben madurar antes de ser cosechados. El miedo a romper las 7 reglas genera paranoia colectiva. Las comunidades prefieren silenciar las desapariciones y destruir evidencias antes que enfrentar a la criatura, logrando que el monstruo controle al pueblo sin mover un solo dedo. Trastornos y estados psicológicos. Los encuentros con Sea Eater o la simple obsesión con su historia desencadenan perturbaciones severas en la mente humana. Trastorno de estrés postraumático, TED. Los testigos sufren hipervigilancia permanente, insomnio, ataques de pánico y terror nocturno persistente que se prolonga hasta la adultez. Amnesia disociativa. La mente de los sobrevivientes bloquea traumáticamente los recuerdos del ataque o de los rituales sufridos para protegerse del colapso emocional. Paranoia traumática y psicosis de acecho. Sensación constante de estar siendo vigilado desde los árboles o de percibir olores fétidos imaginarios, llevando a las víctimas a un estado de alerta roja continuo que erosiona su contacto con la realidad. ¿Existe la probabilidad para una película de terror? Sí, la historia tiene un potencial enorme para ser adaptada al cine de terror moderno. Su estructura encaja perfectamente con el género de metraje encontrado, found footage, o con un thriller psicológico al estilo de Marble Hornets, el proyecto de la bruja de Blair o la bruja. La trama de un investigador, Cliff, que recopila evidencias mientras cae lentamente en la locura, y el enigma de las 7 reglas prohibidas, darían pie a una película de tensión lenta, atmósfera opresiva y gran impacto visual. ¿Quién es su creador? El creador original de Sea Eater es anónimo. La criatura nació en los foros de internet, principalmente en comunidades de 4chan y wikis de creepypastas, alrededor de los años 2010 a 2012.
La leyenda fue creciendo de manera colaborativa gracias a la narrativa transmedia, donde usuarios de todo el mundo aportaron testimonios falsos, dibujos y logs para convertir al devorador de semillas en uno de los mitos más emblemáticos de la era dorada de las creepypastas. Conclusión final. Seed Eater destaca en el universo del horror digital porque no busca únicamente asustar con violencia física, sino distorsionar la mente de sus víctimas. Es una metáfora aterradora del trauma infantil, la pérdida de seres queridos y la vulnerabilidad ante lo desconocido. Su combinación de folclore rural, normas de supervivencia y terror psicológico lo consolida como un clásico de la cultura de Internet que sigue generando escalofríos años después de su creación. Aunque en sus relatos originales jamás cruzaron caminos, la comunidad unió a Eyles Jack y a Seed Eater en un vínculo de amo y mascota o compañeros de cacería. Esta unión no es casualidad, responde a patrones muy estudiados en la psicología de la dominación, la manipulación y la búsqueda de protección a través de la violencia alienada. Eyles Jack representa al asesino silencioso, un cirujano macabro que opera con precisión para arrebatar riñones. Por su parte, Seed Eater es una criatura puramente instintiva, salvaje e impredecible. Jack le otorga dirección a la bestia, mientras que el devorador de semillas le brinda a Jack un escudo de fuerza bruta e intimidación absoluta. Al convertir a una criatura monstruosa en un perro guardián, la mente de Jack ejerce un dominio psicológico definitivo. Domar a un ente depredador no solo infunde terror en los demás habitantes de la mansión creepypasta o en sus víctimas, sino que afirma un estatus de superioridad dentro de la jerarquía oscura del fandom. Ambos seres optimizan sus métodos de cacería. Jack aprovecha el agudo olfato y la fuerza de Seed Eater para acorralar o rastrear presas en bosques rurales, mientras que Seed Eater encuentra en Jack una guía constante para canalizar su hambre sin correr riesgos innecesarios. En la mente de un criminal o manipulador, utilizar a una bestia salvaje para ejecutar el rastro o el ataque permite distanciar la responsabilidad moral del acto. La entidad animal actúa como el arma perfecta, no cuestiona, no siente culpa y responde con lealtad ciega. Para entender verdaderamente este tipo de alianza táctica, el referente filosófico clave es Nicolás Maquiavelo, célebre por su tratado político El Príncipe, y sus profundos análisis sobre la naturaleza humana y el uso frío del poder. Maquiavelo planteaba que un verdadero líder para sobrevivir y dominar debe saber combinar la naturaleza de dos animales, la zorra y el león. La zorra reconoce las trampas y utiliza la astucia, pero es débil frente a los lobos. Mientras el león es fuerte y ahuyenta a los lobos, pero no puede reconocer las trampas por sí solo. En esta extraña dinámica, Eyles Jack actúa como la zorra, el estratega sigiloso, metódico y calculador, que necesita la presencia del león, Seed Eater, la bestia de pura fuerza e intimidación, para asegurarse de que nadie interfiera en sus planes. Maquiavelo explicaba que la alianza perfecta en la psicología del dominio ocurre cuando el intelecto somete y utiliza la fuerza bruta para garantizar la supervivencia y el control absoluto del entorno.